del juicio. Wow. Es una hora que usted y yo no estamos preparados. No estamos listos para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y le doy gracias a Dios porque me trajo a esta iglesia. Amén. Y ha obrado en cada uno de nosotros. Pero necesitamos seguir avanzando. Amén. No podemos quedarnos en la misma situación en la que hemos venido llevando durante todo este tiempo. Y yo recuerdo que cuando vine a esta iglesia y escuché ese himno, mi corazón era profundamente conmovido. Y por eso quise poner este himno para empezar nuestro servicio, nuestro mensaje de hoy, que Dios ha ido guiándonos y me ha ido guiando para poder presentarlo a cada uno de ustedes, porque como saben yo no conozco sus corazones, pero Dios ha puesto un mensaje que ya hemos venido presentando, pero vamos a continuar en el día de hoy. ¿Ya? Amén. Pueden tomar asiento y estoy gozoso porque podemos reunirnos y no todo el tiempo vamos a tener ese privilegio. Tendrán tiempos difíciles en el cual nosotros no vamos a poder reunirnos, pero mientras tanto Dios en su misericordia permite que nosotros podamos estar aquí. Amén. Y oramos que las personas que vienen en camino puedan llegar pronto, puedan llegar bien. Espero que hayan tenido todos una excelente semana. Y me voy a postrar de rodillas para orar y ustedes pueden hacer ese desafío. Amoroso Dios y Padre eterno, aún Señor nuestra mente finita no entiende ni comprende tu gran amor y misericordia para cada uno de nosotros. Si no fuera por tu amor y misericordia, Señor, que fuera de nosotros, ni siquiera podríamos haber llegado a la iglesia con bien. Gracias, oh Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia. Pedimos de manera especial que traigas con bien a cada una de las personas que van a asistir a tu culto, que tú los libres de mal accidentes y dificultades. Bendícenos, derrama tu espíritu, oh Dios Todopoderoso, y Padre, te pedimos que subyugues, rompas el pecado que mora en cada uno de nosotros, que nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, cambiado y renovado, Señor. Amén. Te pido tu Espíritu Santo, Señor, de manera especial sobre esta congregación y sobre mí, porque realmente lo necesitamos, Señor. Estamos viviendo tiempos y horas solemnes que nosotros no entendemos ni comprendemos cuál es nuestra situación ante ti, ante el trono, que cada pensamiento, palabra y obra es registrada por el ángel registrador, Señor, y que tenemos que comparecer ante ti. Bendícenos, limpia de nuestros pecados y haznos entender y comprender, oh Dios Todopoderoso, la necesidad que tenemos de un cambio de corazón. Amén. Bendícenos, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Queridos hermanos, recuerden que hace tiempo habíamos dado un tema que se llamaba avivamiento y reforma. Sí. Recuerdan que ese tema yo les dije que era bien extenso. Ya, y hoy vamos a terminar el tema en el aspecto de lo que se puede, ¿no? Porque recuerden que les dije que teníamos que seguir estudiando ese tema porque hay muchos puntos y mucho es lo que abarca. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio personal y profundizar más en este mensaje. Oramos también por la salud de nuestro hermano Luchito, ya está aquí arriba, pero oramos para que él pueda recuperarse muy pronto, ¿ya? Quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué recuerdan del tema que nosotros habíamos estudiado aquí sobre el reavivamiento y reforma? Por lo menos, ¿qué significaba reavivamiento y reforma? O los puntos que nosotros abarcamos para nosotros poder obtener un reavivamiento y una reforma. ¿Quién más o menos recuerda lo que nosotros hemos estudiado? Para nosotros poder repasar y seguir en contexto por todas las cosas que se nos han olvidado. ¿Quién recuerda algo? ¿Qué significaba reavivamiento y reforma? Recuerda que habíamos dicho que el reavivamiento y la reforma eran ¿qué?
dos cosas completamente diferentes. Puedes poner la diapositiva 4, Karen, por favor. ¿Sí recuerdan esta cita? Puedes leer, Juan. Dice, debe producirse un avivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación, entre paréntesis, restauración de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades o capacidades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma deben hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Amén. Amén. Entonces vemos la diferencia de qué era reavivamiento y qué era reforma. Ya, entonces para obtener el reavivamiento y la reforma nosotros teníamos que hacer algunos pasos. Uno de ellos es, puedes poner la número 7 si no estoy mal, Karen, donde dice la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Esa. Dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Mediante qué? Recuerda que estudiamos que era confesión, humillación, el arrepentimiento y oración ferviente. Pero abarca mucho más allá, porque este es solamente el principio. Hablamos sobre un arrepentimiento y una conversión. Pero hoy queremos ir más profundo a lo que abarca santificación y perfección. Amén. Amén. Ya. Entonces, para que esto se pudiera realizar, recuerden que necesitamos que un mensaje, que era, pusimos un ejemplo que era Juan el Bautista. Entonces vamos a ir avanzando rápidamente porque esto solo estamos repasando. Ahora vamos a entrar en materia de lo que realmente hoy queremos presentar. Vamos a ir a la diapositiva número 26, Karen. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? ¿También recuerdan eso? Sí. ¿Quién puede leer para mí, por favor? Cambio. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer? Juan exhortaba a esos hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostrara que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ni palabras ni simulaciones, los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Amén. Ahora sí. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, porque Juan preparó el camino para el primer advenimiento de Cristo. Recuerda que estudiamos que Juan era un tipo de cada uno de nosotros en este tiempo para preparar la segunda venida. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Ahora, avanza porfa, te digo cuál es el diapositivo. Más. Ahí. ¿Cómo fue la vida de Juan y su obra? Aquí vamos a entrar en lo que nosotros vamos a presentar en el día de hoy. ¿Qué dice? Dice, Juan se separó de sus amigos y de los placeres de la vida. La simplicidad de su vestimenta, un manto tejido de pelo de camello, era un permanente reproche para el lujo desmedido y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su dieta puramente vegetal, de algarrobas y miel silvestre, era un reproche para la complacencia del apetito y de la glotonería que prevalecían por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de Juan y nuestra vida tiene que ser una reprensión, sin decir una sola palabra, para las personas que no viven el Evangelio, tanto en la iglesia como afuera. Nuestra vida, así como Juan lo hizo.
Juan predicó un mensaje, pero Juan vivía el mensaje que predicaba. Ese es completamente diferente. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Para la primera venida de Cristo, gracias. Entonces, ¿somos o no somos un tipo de Juan o de Elías? Ahora, el tema de reavivamiento y reforma, la conferencia general ha dicho que todos, haciendo temas diciendo que todos los que prediquen este mensaje son disidentes. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere que se prediquen estos temas. Entonces, todos los que prediquen estos temas y muchos temas más, dicen que son disidentes. Pero lamentablemente ese es el tema que nosotros realmente necesitamos para este tiempo. Siguiente diapositiva. Mira lo que dice la profeta. El gran tema, o sea, no es un tema liviano, de la reforma debe ser puesto ante la opinión pública. O sea que el mensaje de reforma o reavivamiento necesita y debe ser predicado y puesto ante cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a darle la bienvenida a Marco. Sigue diciendo la profeta, la temperancia en todas las cosas deben estar unidas con el mensaje para volver al pueblo de Dios de su idolatría y su glotonería y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. Entonces quiere decir que la temperancia debe estar conectada con el mensaje para poder volver al pueblo de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. ¿Qué dice la siguiente cita, Karen? ¿Puede leer, por favor? El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender la lección de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. O sea, si nosotros no somos temperantes, dice que nosotros no podemos entender y comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Entonces, ¿la temperancia es o no es importante? Sí, amén. Porque aquí dice que todos los que quieran alcanzar ¿qué? La santidad. Quiere decir que todo es parte de santidad, de prepararnos. ¿Qué dice el siguiente versículo, Karen? Vamos, ahora sí vamos a ir a la Biblia, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Leo. Lea, por favor, hermano. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad abarca toda nuestra manera de vivir. Cómo nosotros nos vestimos, qué comemos, qué no comemos, cada cuántas horas comemos,
si comemos o no comemos entre comida, todo abarca lo que es la santidad, para nosotros poder prepararnos. Ahora vamos a entender algo más profundo. ¿Qué dice Karen? Cambia. Los pastores y el pueblo deben realizar progresos más evidentes en la obra de reforma. Entonces, no solamente los miembros, sino también los pastores, los líderes, dicen que ellos y el pueblo deben realizar progresos más evidentes en la obra de reforma. Debieran comenzar sin tardanza a corregir sus malos hábitos de alimentación, bebida, vestimenta y trabajo. Se me hizo ver, dice la profeta, que numerosos ministros no están conscientes de este importante tema. No todos se encuentran en el lugar donde Dios quiere que estén. Entonces nosotros tenemos que escudriñar nuestros corazones. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos, basado en la luz que nosotros tenemos? El resultado es que el trabajo de algunos de ellos solo lleva ¿cuánto? Escaso fruto. Los ministros debieran ser ejemplo para el pueblo. Pero ¿cómo los ministros pueden ser ejemplo para el pueblo si ellos mismos son un desastre? Eso no tiene sentido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 11, versículo 1. ¿Qué dice Wilmer? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, así como Él era imitador de Cristo. Pero si los líderes no imitan a Cristo, no están viviendo una vida correcta, nosotros no podemos imitarlos a ellos, en el buen sentido de la palabra. Porque no hay nada malo en imitar la fe de una persona. No hay ninguna condenación en eso, porque si no Pablo no fuera dicho estas palabras en este versículo. Pero siempre y cuando la persona esté viviendo conforme a la altura de la luz que tiene en la plenitud de Cristo. Solamente así nosotros podemos imitar a una persona. El problema es que Pablo dijo eso, porque cuando la gente veía a Pablo, veía reflejado plenamente el carácter de Cristo. Exactamente. ¿Entiendes? Porque él alumbraba y decía, imítenme a mí porque van a ver en mí, el que está viviendo en mí, que está haciendo las obras en mí, es Cristo reflejado. Amén. Exactamente. Porque no seguimos a un hombre. Usted no viene aquí a seguirme a mí, ni a ver mi vida, ni la de Henry, ni la de Juan, ni la de Miel, que son los que han predicado aquí, sino la de Cristo. Amén. Cristo tiene que reflejarse aquí, en nuestra vida. No seguimos hombres nosotros. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? ¿Qué debemos presentar? Debe presentarse a la gente la negación de ¿qué? Del yo. Del yo. Porque ese es un problema demasiado serio. El yo. La humildad y la temperancia que se requieren de los justos. Muchas veces no somos humildes. Pero la profeta, cuando habla de Nabucodonosor, dice que es nuestro deber ser humildes. Porque si nosotros le pedimos a Dios que nos haga humildes, dice que tenemos que ir a comer pasto como los animales, así como le hizo a Nabucodonosor, a humillar su corazón. Y veo que eso, porque no tenemos más luz que Nabucodonosor. Exactamente. Entonces nosotros no queremos, porque Dios no es juego, Dios es serio. Entonces es nuestra responsabilidad nosotros ser humildes. Y ni siquiera se atrevan a decirle a Dios que les haga humildes, porque las consecuencias van a ser serias. ¿Esto se requiere de quiénes? De los justos. De los justos. No puede encontrarse en ningún lugar una causa tan grande de degeneración moral y física como el descuido de este importante asunto. Son culpables ante Dios los que complacen apetitos y pasiones y cierran los ojos a la luz por temor de ¿qué? De ver excesos pecaminosos que no están dispuestos
a abandonar. Wow. Todo aquel que se aleja de la luz en una sola cosa, una sola, endurece su corazón para hacer caso omiso de la luz en otros asuntos. Nos tomamos los pecados, aunque sean pequeños, livianos, aunque ante los ojos de Dios ningún pecado es pequeño. Dice, no, comer entre comida, eso no es nada, es algo insignificante. Pero eso fue lo que trajo la maldición al mundo. Y si nosotros endurecemos nuestro corazón en ese punto, que dice que lo vamos a hacer caso omiso de la luz en otros asuntos, en cualquiera, porque pecado es pecado, no importa si es grande, pequeño, como sea, en cualquier aspecto. Todo aquel que viola las obligaciones morales en el comer y en el vestir, preparará el camino para violar las exigencias de Dios en lo que se refiere a intereses eternos. La mayoría no acepta el mensaje de salud ni el mensaje de vestimenta, pero no entendemos que eso los preparará para rechazar completamente el mensaje. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Dios exige que cuidemos de la morada que nos ha dado para que podamos presentarle nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Wow. ¿Qué debemos hacer? Hoy debéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados ¿de qué? Del yo. Del yo. Vaciados de envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía, Henry dice, y las bendiciones de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda o alguna, de toda contaminación. Entonces, aquí hay un problema. Nosotros hacemos cambios exteriores. Podemos decir, sí, yo soy vegano, yo me he visto bien, pero el asunto es que hay algo más profundo, porque el problema no es superficial, el problema es que del corazón. Hemos hecho cambios solamente superficialmente, de afuera, exteriores, pero nuestro corazón es el gran problema. ¿Quieren ver? ¿Qué dice aquí? Mira, hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para que esté listo para el rocío celestial. Ahora mira lo que Cristo le dice a los fariseos. ¿Qué dice? Mateo 23, 25 al 28. ¿Quiere leer, Juan? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero el interior, para que también quede limpio. Y el 28 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos, y por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, imagínate, ¿qué está diciendo Cristo que tenemos que hacer? Dice aquí, en el versículo 26, fariseos ciegos, dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces nosotros hemos hecho al revés. Hemos hecho cambios, vestimenta, comida, todo, pero adentro el vaso tiene un problema, dice que está sucio. Entonces Cristo nos aconseja que limpia primero adentro y después es que nosotros tenemos que limpiar
¿A dónde? Afuera. Afuera. Cambia cara. Bueno, ¿me pueden leer? Dice, nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo, para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquí vamos a entender algo, ¿ya? ¿Quién tiene? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Aquí está. Refrigerio de la presencia del Señor o el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, hay una condición para nosotros recibir el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. ¿Qué dice Carmen? ¿Qué dice la pregunta? ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Cambia. Ya. Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, ¿qué hacen? Lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Ahora mira lo que dice. Los que resisten cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Amén. Amén. Nosotros necesitamos estar completamente limpios y purificados. Cuando Dios nos prueba en cada punto, nosotros tenemos que avanzar. No podemos retroceder, porque si nosotros retrocedemos, nosotros no podemos estar listos para poder ir al cielo. Es imposible. Como el perro que vuelve al vómito. Exactamente. Continúa. Espérate, antes de que pases ahí, dice que debemos, cuando Dios nos muestra nuestra condición espiritual, nuestro ídolo, dice que tenemos que aceptar lo que Dios nos está mostrando y vencer directamente por medio del poder de Cristo sobre ese pecado, porque muchas veces le pedimos a Dios, Señor, muéstrame mi condición espiritual, y cuando Dios nos muestra la condición espiritual, no queremos, nos echamos para atrás. Sin embargo, dice que tenemos que avanzar en cada punto, como dice, soportar cada prueba, vencer sobre cada pecado para poder estar capacitados y poder recibir la ayuda de Dios. Porque mira, lo que Juan dice es poderoso. Cuando nosotros pedimos a Dios por el Espíritu Santo da un mensaje y nosotros lo rechazamos. Entonces, ¿qué estamos rechazando? Al Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros hacemos. Señor, dame tu Espíritu. Pero cuando viene el Espíritu y te dice lo que está en tu corazón, en mi corazón, ahí nosotros rechazamos el mensaje. Y cometemos, ¿qué? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios conduce a su pueblo paso a paso, no de una vez, sino paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones, a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros queremos vencer, nosotros queremos avanzar, pero a veces nosotros no sabemos cómo. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, porque no se trata de decir cuál es mi condición, cuál es mi problema, cuál es la condición de la iglesia y no dar una solución. Porque Cristo tiene una solución. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la victoria? Amén. ¿Cómo nosotros podemos tener una comunión íntima y estrecha para que cuando nos asalte la tentación nosotros podamos vencer? Velando y orando, que fue lo que estudiamos en el tema de la semana que yo di, el principio del tema. Continúa, Karen. Primera de Pedro 1:7. ¿Quién tiene este versículo? ¿Lo pueden leer, por favor? Para que vuestra fe, ¿Sí? sí, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Wow. Entonces, para que la prueba de vuestra fe, nosotros que estamos en el camino de Dios, dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque es probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Amén. Quiere decir que nosotros vamos a ser probados en todo punto, pero de nosotros depende si nosotros aceptamos o rechazamos. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Cambia cara. Otra vez. ¿Puede leer, Henry, por favor? El corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. Parecen creer que una profesión de la verdad los salvará. Cuando subyuguen los pecados que Dios odia, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con él. Entonces obtendrán fuerzas de parte de Jesús y se desarrollarán con él y serán capaces de decir en santo triunfo: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de los pecados, dejar de practicar el pecado, porque si nosotros no dejamos de practicar el pecado, ¿cómo podemos vencer por error? Nosotros salimos caminando de una vez, es imposible. Necesitamos primero gatear para después nosotros caminar. Entonces, Dios nos dará poder para nosotros poder vencer. Gracia, la justicia por la fe no es solamente perdón. Dios también da gracia y poder para nosotros poder vencer. Amén. Entonces, cuando se predicaban estos mensajes, tenía que haber un resultado. ¿Cuál era el resultado de la predicación de estos mensajes? Fruto digno de arrepentimiento. Exactamente, frutos dignos de arrepentimiento. Pero los mensajes no se están predicando. Por ninguna parte pueden ustedes escuchar un mensaje que hable de reavivamiento y de reforma y de un cambio tampoco. Cambia, Karen. ¿Cuál era el resultado del mensaje fiel? Porque hay muchos mensajes, pero no quiere decir que todos son fieles. Lee, Juan. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse de sus conciencias. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Entonces, el mensaje tenía y tiene que ser predicado de tal manera que los pecadores sentían despertarse su conciencia. Una profunda convicción se apoderaba de su espíritu y sus corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Pero quiero decir algo, muchas veces no es culpa del predicador. El predicador puede predicar un mensaje con poder, pero si el pueblo no recepciona y abre el corazón al Espíritu Santo, eso no se puede llevar a cabo. Lo mismo que sucedió con Noé, como en los días de Noé. O Noé dio un mensaje
poderosísimo para su tiempo. Exactamente. 120 años predicando. ¿Y cuántos se salvaron? Solamente su familia, porque fueron los únicos que abrieron su corazón a la influencia de ese mensaje. Continuamos. Hermano, aquí yo quiero que presten atención en esta cita, porque esta cita es bien importante para que nosotros podamos entender un punto al cual yo quiero llegar. Dice así: tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. ¿Este mensaje cómo era? ¿Era directo o era un mensaje suave? Directo. Ahora mira, en su angustia clamaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto lo dijo Pablo. Cambia por un momento. Aquí en este versículo, Romanos capítulo 7, versículo 24. Ahora dice: al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Ahora dice: con fe, humildad, aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Pero ¿sabes qué? Hay un problema en justicia con la fe. Justicia por fe o justificación por la fe. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de justicia por fe, para que la gente pueda ver al Cordero de Dios, para que Cristo pueda ser exaltado, primero nosotros tenemos que predicar y mostrarle a Dios a la iglesia cuál es su condición. ¿Por qué? Porque si Dios no nos muestra que estamos en pecado, que nosotros estamos en una condenación y en un juicio, ¿cómo nosotros podemos creer que necesitamos ayuda? Si una persona le dicen que tiene cáncer, ¿qué hace? Acude a un médico. Pero si usted le dicen que no tiene cáncer, usted no necesita de nada, no necesita de ninguna medicina. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mostrar que nosotros estamos en pecado y que estamos en una condición por la cual necesitamos un Salvador. Ahora, ¿Pablo hizo esto o no lo hizo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 24, 24 y 25. ¿Ya están ahí? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y algunos días después, viniendo Félix, que era el gobernador de Cesarea, con Drusila, su esposa, la cual era judío, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? De la fe en Cristo. De la fe en Cristo. O sea, Pablo estaba predicando un mensaje de ¿qué? De la fe en De Cristo. fe en Cristo. Pero ahora mira lo que dice el siguiente versículo. Y disertando él, Pablo, de la justicia y del dominio propio y de qué? Del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, el mensaje de fe en Cristo no puede estar separado de juicio, de dominio propio, porque nosotros, menos ahora que estamos viviendo en el día del juicio. Entonces, ¿cómo? No podemos hacer una separación. La gente no va a entender la necesidad que tienen de un Salvador. Es imposible. Mira lo que hace, cómo Dios lo presenta de esta manera. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, del 17 al 19. ¿Recuerdan que Henry leyó estos versículos? Henry, lee, porfa. Tú dices: yo soy rico, que te he enriquecido
y nada necesito. Y no conoces que eres el cuidado y vigilar del pobre ciego y desnudo. Wow. 18 milagros. ¿Sí? Continúa. Henry, porfa, continúa ya. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué hizo Dios aquí? Dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Después que Dios nos muestra, ahora te dice, ahora yo te aconsejo a ti que tú compres oro refinado en fuego y las vestiduras, la justicia de Cristo. Entonces Dios primero nos muestra cuál es nuestra condición para luego decirnos, aquí está Cristo, La solución. la solución. Dios te da el problema, pero también te da la solución. Amén. No te deja abandonado. Dios también da una solución. Amén. Ahora, muchos escuchamos lo que significa esto, pero no entendemos un concepto claro o específico de lo que significa esta justicia o esta justificación. Cambio. Mira, lee Juan, ¿qué dice? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué dice? ¿Qué es la Exacto. justificación Ahora, por la ¿qué fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Amén. Amén. Eso es justificación por la fe. Bien reducido. Que abarca demasiado, pero ahí dice específicamente qué es lo que hace. Dios abate, o sea, lo que nosotros tenemos adentro, cada pecado, cada falla, cada error, y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando nosotros somos tentados, no podemos vencer, porque nuestro corazón, nuestra carne es al mal. Pero Dios, en la justicia por la fe, nosotros clamamos y pedimos, danos la fuerza y danos la gracia para nosotros vencer este pecado en el cual yo ahora mismo estoy siendo tentado. ¿Entendemos o no entendemos, hermano? Porque yo quiero que quedemos claros en este tema. Amén. Ahora, ¿qué pasaba cuando las personas eran reprendidas, se daba el mensaje y se exaltaba a Cristo para justificarlo y darle gracias para poder vencer? Wilmer, lee, porfa. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Ahora sí. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Entonces, ¿había o no había un cambio? Amén. Completo, drástico completo. Siguiente, mira. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús. Y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Pero ¿sabes que hay un problema? Que nosotros no queremos escuchar cuando nos hablan de pecado, gente. Cuando nos tocan el punto, nuestro ídolo o lo que está en el corazón. Solo queremos escuchar amor. Dice que en Puzuquí no hay amor, Henry. No hay amor en Puzuquí, dice. Solo es palo y dictadura allá. Mira, le voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que el mensaje solo de amor es espiritismo. Mira lo que dice la profeta. Vamos a detallar esta cita. Hasta en su forma actual, ahora, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. O sea que el diablo es más peligroso, más astuto que antes en este tema. Mira lo que dice: debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar ¿qué? El corazón irregenerado, o que no está cambiado, al paso que anula los efectos de sus verdades solemnes
y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Dice que no hay distinción. Ahora, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Solamente fe, solamente amor, pero no se habla de las exigencias de la ley de Dios, ni se habla tampoco de los atributos, lo que nosotros tenemos que hacer. Ni de la reprobación del pecado. Ni de la reprobación del pecado. Cuando se reprueba el pecado, cuando se condena el pecado, porque dice, no, ese es para mí personalmente. Pero dice que no. Dice que eso es espiritismo. Y de la justicia de Dios dice tampoco eso. Wow. Porque dice que la justicia y el amor no pueden mezclarse. Y Dios muestra a través de su ley que la justicia y el amor van perfectamente. Eso es lo que representa el arco iris. Justicia y misericordia. Y ellos nos separan ahí. Ahí está. Solo amor, amor, amor. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la justicia de Dios? No existe. Dice que eso es espiritismo. Pero eso es lo que a la gente le gusta. Claro. Mira, enseñan al pueblo a que miren el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Todas las iglesias, todo el que predica amor, solamente es espiritismo. Brujería es lo que se predica en las iglesias ahora. ¿Recuerdan en la creación? Dios dice, si comes del árbol, tú vas a morir. Satanás dice que no. Dejando a un lado la justicia de Dios. Wow. Cambia. Lee ya. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, y a todos los que las acepten les sirve de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación. Ahí está, espera un momento. Cuando nosotros rechazamos la ley, cuando rechazamos el mensaje, ahí hay un problema, porque si tú quitas una parte fundamental del mensaje, todo es completamente dañado. Entonces ahí vienen los errores. En conversión, no hay conversión, todo el mundo falsamente convertido, y tampoco hay santificación. ¿Qué más, Karen? Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestro tiempo. Quiere decir que porque nosotros echamos por tierra la ley y la justicia de Dios, dice que por eso es que no hay poder en ningún lado. Por nosotros rechazar la palabra de Dios. ¿Qué dice la siguiente, Karen? La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y ruega así: el mismo Dios de paz os santifique del todo. Primera de Tesalonicenses 4:3, 5:23. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad,
Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, ¿por medio de qué o cómo nosotros somos santificados? Dice que exactamente, y la Biblia enseña claramente la santificación y cómo se puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Pero si nosotros rechazamos la palabra y el mensaje, ¿cómo podemos ser santificados? Es imposible. Pero solo queremos el mensaje que nos agrada. El mensaje que nos gusta, que no te habla de pecado, que no te habla de juicio, ni de justicia, ni de santificación, ni de conversión. Solo Dios te ama, Cristo murió por ti en la cruz y sigue pecando, que todo está completamente bien. No hay más. Eso es lo que la gente quiere. Vivir en pecado, pero también queremos ser salvos. Y lo más triste de eso, que eso que tú estás hablando también se ha infiltrado en las iglesias de verdad presente supuestamente. Exactamente. Es el mismo mensaje que se predica por hoy en la iglesia de verdad presente. Solo amor y amor y amor. Escuchando espiritismo, pidiendo espiritismo. Más nada. Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16:13. El salmista dice: tu ley es la verdad. ¿Cómo podemos predicar la verdad si dejamos la ley de Dios a un lado? ¿Qué verdad nosotros estamos predicando? Ninguna verdad. Por la palabra y por el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de su perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Más adelante vamos a ver una cita, a ver quién es santo y quién no es santo, basado en lo que dice la Biblia y el Espíritu. Por eso sabe que hay algo muy importante, ¿no? Porque Elena de White dice que el pecado del mundo cristiano es rechazar la ley de Dios. Y el pecado de los discípulos, el pecado de los judíos fue rechazar a Cristo. Entonces, fíjese que hoy día, digamos que los que están en la verdad, para conformarse al mundo, tienen que bajar la norma, tienen que rechazar la ley de Dios también. Y con esto descubrimos una cantidad de errores con mentiras y el mundo no sabe realmente en qué creer. Nada. No entiende. Estamos en eso. Mira, ayer yo estuve, le voy a contar algo. Ayer yo estuve conversando en mi casa con dos personas, dos misioneros, ¿ya? Que llegaron a mi casa. Y yo empecé a hacerle preguntas acerca de la fe, de la justicia. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Dice: yo no sé, yo no puedo responder. Solo trata de hacer lo mejor que puede. Dice que son misioneros. Y yo haciéndole preguntas me dice: lo siento, yo no puedo responder, necesito aprender más de la Biblia. La profeta dice que unos misioneros se fueron a Arabia o Siria, no recuerdo. Y dice que uno de los que esperaba la segunda venida de Cristo le preguntó a misionero: ¿cuáles son las señales? ¿Qué pronto está la venida de Cristo? Dice que no sabía. Dice que el hombre se impresionó de tanta ignorancia, porque no podía explicar, un misionero, qué tan cerca estaba la venida de Cristo. Y la profeta dice que todos nosotros somos llamados a hacer la obra, todos somos misioneros. Las iglesias no conocen el mensaje, ni siquiera la iglesia adventista ahora entiende y comprende el mensaje. ¿Qué será las demás iglesias? Hablando con una evangélica también, ayer cuando fui a cortar cabello, lo mismo. Dice: ven acá, explícame porque me interesa. Tampoco sabe. Pero nosotros queremos escaparnos al campo. Nosotros queremos aquí y allá, escapa. ¿Y quién le va a dar mensaje a la gente? Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que exaltar la ley de Dios y restaurar el sábado también, que es una reforma. ¿Por qué? Porque el papado ha abierto una brecha y tenemos que restaurar. Entonces, eso no es la ley de Dios. Ese es el estándar para la iglesia y para el mundo también, para poder obtener nosotros la salvación. Amén. Vamos a tomar un receso ya. Y en unos 5 minutos vamos a continuar con el tema. Juan, para que haga una oración ya. Vamos para tener una palabra de oración. ¿Se puede?
Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, por las palabras que estás trayendo hoy. Es lo que realmente tu pueblo necesita. Entender y comprender estos temas que son vitales para poder vindicar tu carácter, Señor, y poder obtener la salvación. Porque muchas veces queremos aprender de profecía y no está mal. Muchas veces queremos aprender sobre un punto o sobre otro. Pero si no estamos cimentados en esta, que es la raíz del cristianismo adventista, ¿cómo podemos entender, Señor, y comprender la profecía realmente como es nuestro deber entenderla? Esto es el inicio, lo principal, la raíz de la vida cristiana. Por esto fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, para traer transformación, reavivamiento y reforma, una conversión genuina en cada hijo suyo, a fin de que pudiese imitar y reflejar plenamente su carácter. Y estos son los temas que realmente tu iglesia necesita escuchar. No solamente para que caiga en terreno muerto, sino para que pueda levantarse, aplicarlo en su vida y poder vivir de acuerdo a la luz que tú nos has dado. Porque como hemos visto anteriormente, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay una transformación, un cambio de vida, estos mensajes no han surtido ningún efecto positivo en nosotros. Y realmente necesitamos desenfocarnos de otras cosas para enfocarnos en esto y poder entenderlo, comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, para poder reflejar plenamente tu carácter y avanzar plenamente como tú quieres que nosotros avancemos. Ahora en este momento, Señor, queremos pedirte de manera especial que nos acompañes, que mantengas en nuestra mente lo que hemos escuchado hoy, meditando cuidadosamente en cada palabra, en cada texto que tú nos has dado en este día. Que podamos tomar un receso, pero no de ti, y que podamos, mientras hacemos las cosas que tenemos que hacer en este corto receso, podamos seguir aplicando, repasando lo que hemos estudiado, para mantener la conexión y cuando regresemos poder seguir escuchando este mensaje a fin de que pueda quedar bien cimentado en nuestros corazones para que pueda manifestar un cambio y una transformación y una nueva vida en ti, Señor. Así que gracias por tu presencia y lo pedimos todo en el nombre de Jesús.